Amados hermanos, feliz día del Señor. El apóstol Pablo escribió una carta muy peculiar a una serie de pequeñas iglesias, no a una iglesia en particular, no a una persona en particular, sino a una serie de pequeñas iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Entonces Pablo escribe una carta a una serie de pequeñas congregaciones que él había fundado en uno de sus viajes misioneros y luego había visitado también, y la carta se llama a los Gálatas. Eran iglesias que estaban constituidas por algunos judíos y también hermanos en la fe de origen griego o de origen galo, dependiendo. Llama la atención cuando uno lee esta carta el tono alto que utiliza el apóstol al escribir. El apóstol se encuentra disgustado. Hay un cierto reclamo en prácticamente todas las líneas de la carta. Hay un llamado de atención a los hermanos que estaban en esas congregaciones. Algo había acontecido en estas congregaciones, en estas iglesias, que motivaron que el apóstol escribiera esta carta en este tono y con esta temática especial a la que me voy a referir hoy. Por cierto, la carta a los Gálatas fue, junto a la carta a los Romanos, una de las más utilizadas por los reformadores hace 500 años. Martín Lutero llamaba a esta carta mi Catalina, con el cariño que él le tenía a su esposa, Catalina de Bora. Llama a la carta a los Gálatas mi Catalina. Apreciaba mucho la carta, igual que otros reformadores, y la razón la podremos ya percibir cuando vemos que en la sola introducción del escrito el apóstol afirma lo siguiente. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había un problema doctrinal en estas jóvenes congregaciones e iglesias que habían sido fundadas por Pablo mismo. Y el problema, hermanos, que había era el siguiente. Habiendo sido liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación de la ley, habiendo sido trasladados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios para ser siervos y esclavos de Jesucristo, doulos, uperetes de Jesucristo, habiendo pasado, por lo tanto, del monte Sinaí al monte Calvario, los hermanos de estas congregaciones habían empezado a hacer un recorrido a la inversa. Ahora, en lugar de ser y disfrutar de la libertad que hay en Cristo Jesús, sirviéndole solo a Él, habían empezado a buscar la observancia de la ley mosaica como forma de ser salvos. Esto es lo que provoca en Pablo el contenido de esta breve carta. Pablo habrá de exaltar que en la cruz de Cristo, que en la cruz del monte Calvario, hay redención, justificación y salvación
suficiente, eficiente y excluyente. Repito, en la cruz de Cristo, en el sacrificio expiatorio, donde se expresa de manera máxima y superlativa la gracia de Dios, hay salvación, hay redención, hay justificación de manera suficiente, eficiente y excluyente. Esto está en realidad en todo el corpus paulino, pero en la carta de los Gálatas de manera especial se nota. Voy a leer para ustedes tan solo 3 versículos en Reina Valera Contemporánea, Gálatas 3, versículos del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Solo quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar con la carne? ¿Hasta ahí? Leer este texto sobrecoge. De parte de la autoridad apostólica y por inspiración del Espíritu Santo de Dios, hay un llamado muy serio a la atención de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en estas iglesias. Vamos a analizar estos versículos. Miren cómo comienza. Oh Gálatas insensatos. La sola expresión es única. El apóstol no los llama hermanos. Los llama por su gentilicio, Gálatas. Evidentemente está consternado Pablo cuando escribe esto, pero es guiado por el Espíritu Santo de Dios, recuerdo. Y les llama, oh Gálatas insensatos. Hay dureza en estas palabras. Les está llamando necios, ilógicos, carentes de sentido. Los está sacudiendo y no trata de ganarse el aplauso ni el beneplácito de ellos. Les llama Gálatas torpes, dice una versión, insensatos, necios. De parte del apóstol hay incomprensión. Él levanta la pregunta, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? En griego, vascaino. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Y cuando uno ahonda un poco más en el vocablo griego, encuentra que esto es, ¿quién los atrajo por o con malas artes, como decían los griegos? ¿Quién utilizó el engaño y el poder maligno para confundirlos y desviarlos con palabras que han logrado engañarlos, hechizarlos, embrujarlos a ustedes? Vamos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con su estilo, con su pluma muy elegante, ponen quién les fascinó, quién les encandiló, No, es quién los hechizó, quién les hizo perder el sentido común, quién les hizo olvidar lo que ya ustedes habían aprehendido, lo que ustedes ya habían vivido, experimentado. ¿Quién los ha embrujado? ¿Cómo han cambiado el Calvario por el Sinaí? ¿Por qué están haciendo un camino de regreso? ¿Por qué están retrocediendo? ¿Qué ha pasado? Miren, leo de nuevo. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. ¿Quién logró engañarles a ustedes?
de la verdad tan grande. ¿Quién? Él, insisto, no busca que le den un nombre. Pero es que en la misma introducción de la carta, el apóstol, preparándoles para lo que les va a exponer, él menciona: si un ángel del cielo bajara, si otro que llegare allá les presentare, si yo mismo fuere a ustedes y les predico un evangelio diferente al Cristo crucificado, Reina Valera dice, sea anatema. Eso es, sea puesto bajo maldición. O sea que aquí el apóstol sabe que ha habido alguien o varios que, utilizando mal la palabra, que torciendo la escritura, la revelación, han cambiado el mensaje de salvación con sutilezas, con habilidad, para poder engañar. Aquí ha fallado el estudio exegético de la escritura, de la palabra, de la predicación. Aquí se ha puesto de lado el cristocentrismo de la salvación. Es algo demasiado serio. ¿Quién lo hizo?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Un ángel? ¿Yo mismo acaso? Si yo volviere, un supuesto negado. ¿Quién ha llegado a ustedes para cambiarles? Dice, ante los ojos de ustedes, Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Buscando en el texto original, presentado claramente es prógrafos. Y se refiere a la usanza romana de publicar en carteles visibles, grandes, cualquier edicto jurídico importante que fuere de carácter y de interés público. Ese es el prógrafos. Y Pablo les está diciendo, a ustedes se lo mostramos como un cartel grande. Era muy importante la verdad. Públicamente les quedó claro que es solo por Jesucristo crucificado. Se los presenté como que ustedes estuvieran en primera fila frente al Calvario viendo la cruz. Es esta la idea. Y ahí viene, por cierto, la expresión muy nuestra de pegar carteles en el registro civil o en el ayuntamiento. Es de hacer público algo para que sea notorio, no a escondidas, pero que quede claro y nadie diga después, no me enteré. Pues lo que está diciendo el apóstol aquí es lo mismo. Fue visible ante ustedes, así como se ponen los carteles de los edictos romanos. Vamos, yo quiero que quede en esta mañana nítidamente, no haya en esta exposición, en este sermón, lugar a especulaciones. Hermanos, la gracia del Calvario no anulaba la ley. La ley se cumplía en la cruz. El alma que pecare, el hombre que pecare, ese morirá. Y el justo, el que no cometió pecado, por los injustos murió. En la cruz del Calvario se estaba cumpliendo la ley. Las palabras del Señor Jesús lo exclamó poco antes de entregar su vida ahí clavado en la cruz. La deuda está cancelada. Consumado es, todo lo he pagado. En la oración, unas horas antes, él había dicho, Padre, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Hasta el final, la copa amarga me la tomé toda. La deuda fue completa, pagada, toda, en la cruz del Calvario. Ahí se estaba cumpliendo la ley, no se estaba anulando la ley del Sinaí. Se estaba cumpliendo en el Monte Calvario para que no nos condenara a nosotros. El profeta Isaías lo había escrito
casi 800 años antes, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es evidente, en la cruz se estaba cumpliendo la ley. En Jesús, el que no cometió pecado, fue hecho pecado por causa nuestra, para que nosotros halláramos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, la obra de Cristo, hermanos, en la cruz, insisto de nuevo, es suficiente, eficiente y excluyente. ¿Excluyente de qué? Excluyente porque no necesita méritos adicionales de nuestra parte. Excluyente porque no necesita esfuerzos extras que nosotros podamos aportar. Excluyente porque no necesita añadiduras, no necesita sumas. Hermanos, la sangre de Cristo basta, es suficiente. Es eficiente y es excluyente porque no exige de nosotros que completemos el sacrificio. Es perverso, es pervertir el Evangelio, considerar que la sangre de Cristo no alcanza para cubrir nuestra vida y darnos salvación, y que tenemos nosotros que completar, agregar, añadir lo que Cristo no pudo terminar. Esa es la perversión del legalismo. Sí, hermanos, me voy a referir al legalismo en la Iglesia, porque esta carta no fue escrita a todos los pobladores de la provincia de Galacia. Esta carta fue escrita a los miembros de las congregaciones e iglesias que estaban en Galacia. ¿Cómo continúa? Dice, solo quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo leo de nuevo y voy a parafrasear. Solo quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por cumplir la ley o por creer con fe? Llega un momento en que aquí el apóstol está a mitad de carta. Dice, no quiero hablar de más nada, no quiero escribir de más nada, no quiero de parte de ustedes ninguna otra reflexión, quiero que nos centremos en esto. Este es el centro de la carta. Solo quiero, no más asuntos, no más discurseo, no más distracciones. Lo único que quiero, y el Espíritu Santo lo único que quiere es que yo les pregunte a ustedes esto. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál fue la predicación inicial de salvación que ustedes oyeron? ¿Cómo fue el inicio de esta conversión, de este camino? Hermanos, hagamos algo de autocrítica evangélica. Nosotros sabemos que hay púlpitos que dependiendo de la audiencia se transforman en púlpitos que invitan por la gracia. Vamos, la salvación es por gracia. Levante su mano, ¿quién quiere? Es gratis, parecemos vendedores. Y después de unos cuantos domingos, meses quizá, a esas mismas personas que invitamos por gracia a entrar de gratis, lo que Bonhoeffer llamaba la gracia barata, una vez que han entrado, ya están dentro, los tenemos, estos púlpitos pasan a ser ahora púlpitos que esclavizan con la ley. Púlpitos que invitaron con la gracia y después púlpitos que esclavizan con la ley. Una vez ingresados, ahí vienen las ordenanzas, las exigencias,
viene la religiosidad farisaica. Tenemos cultos y mensajes para atrapar, cultos y mensajes para disciplinar. Sabemos cuándo utilizar pasajes, predicadores, actividades especiales. Llega un momento en que empezamos a imponer cargas legales, observancias. Hay iglesias, hermanos, en donde se exige cumplimiento de estas ordenanzas, a veces denominacionales, a veces incluso locales, a veces de acuerdo a la revelación del pastor o de un libro que se leyó o de un mensaje que llegó por internet. Y hay que estar atentos porque de lo contrario, si no se observa esto, va a pasar aquí la gran tribulación, el purgatorio evangélico. O, cuidado, que esta misma noche puede venir el Señor y pierdes la salvación. Bueno, hasta estos extremos de perversión hemos podido llegar. Hagamos autocrítica como parte del pueblo de Dios. Cristo y algo más. Vamos, se necesita Cristo, sí. Cristo me salva, sí. Pero yo tengo que poner algo más para completar la obra de Cristo. Martín Lutero, lo cito: si la gracia depende de nuestra cooperación, ya no es gracia. Si la gracia depende de nuestra cooperación, si de eso depende la gracia, ya no es gracia. El mérito es nuestro. Por eso, toda la Reforma protestante exaltó la sola gracia, la sola fide, el solo Christus, porque el énfasis tenía que estar allí, en la gracia, en el nuevo pacto, en la Santa Cena que hoy habremos de celebrar para conmemorar lo que aconteció en ese Calvario. Hermanos, hay congregaciones que no sea la nuestra, donde se pone énfasis en formas, énfasis en apariencias, se guardan estereotipos externos, se suman talmudes evangélicos, fabricados, tradiciones. Aquí se acostumbra. Esta es la moda que nos ha llegado y eso se impone a las congregaciones. Eso es legalismo puro. Eso está fuera de la gracia de Dios y tiene que ser denunciado como tal. Hermanos, la ley de Dios es santa. Sí, pero la ley sirve, en primer lugar, para detectar el pecado, pero no lo vence. La gracia conquista el pecado, da la victoria sobre la esclavitud del pecado. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos, pero estamos bajo gracia. La ley detecta el pecado, la gracia lo conquista. Cito de nuevo al apóstol en la misma carta. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Como una haya que lleva a un niño pequeño. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados, no por la ley, por la fe. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, el papel tutor de la ley es, por lo tanto, muy importante. Es la haya, la nana, que nos lleva de la mano hasta el Calvario, para que ahí disfrutemos de la gracia de Dios. ¿Es tan difícil entender esto? ¿Qué le pasaba a los hermanos nuestros
en la provincia de Galacia. A Pablo le costaba entenderlo. Hermanos, el Sinaí no tiene poder redentor. El Calvario sí. John Stott, gran hombre de Dios, ya en la presencia del Padre, escribió lo siguiente, leo para ustedes. No podemos venir a Jesús para ser justificados sin primero venir a Moisés para ser condenados. Pero, una vez que hemos venido a Moisés y reconocido nuestro pecado, culpa y condenación, no debemos quedarnos ahí. Debemos permitir que Moisés nos dirija a Cristo. Así está precioso. John Stott. No podemos quedarnos, hermanos, al pie del monte Sinaí. No podemos dormirnos en nuestras hazañas morales, en nuestro currículum vitae, en nuestro pedigrí, en nuestra tradición, en nuestra hoja de vida. No, los rudimentos de la ley desplazan la gracia. Ahora, atención, porque les he dicho que la ley ha sido útil, puesta por Dios, para que nos ilumine y podamos detectar nuestra incapacidad para salvarnos y cumplir esa ley santa. Además de eso, la observancia de la ley no debe ser complemento, ya lo he dicho, para salvación, pero sí tiene que ser consecuencia de ser salvos. La observancia de la ley no es complemento, es consecuencia. Somos salvos para buenas obras, escribe el apóstol Pablo en otra carta. Calvino escribió, la fe por sí sola salva, pero la fe que salva se acompaña de obras. Esto es así de real y así de grande. Hermanos, cuando la ley, el cumplimiento de la ley, se utiliza como complemento, como añadidura, como un agregado, tres cosas suelen acompañarla y las tres son indeseables y las tres son observables en algunas congregaciones. Cuando la ley es utilizada como complemento, viene acompañado casi siempre el orgullo de quien observa la ley. Ese orgullo religioso, ese orgullo, esa santidad repelente de quien se siente que ha cumplido toda la ley o la mayor parte de la ley y es superior a los demás. O lo dice o se le sale por los poros. Pero cuando la ley se utiliza como complemento de yo soy más santo, hay un orgullo insano que se cultiva en el corazón del creyente. Además de orgullo, suele acompañarse de hipocresía. Una hipocresía porque se busca una apariencia que es hueca. Eso es el fariseísmo puro. Trato de aparentar dentro del ámbito eclesial. Trato de aparentar, cambio hasta mi forma de hablar, mi forma de escribir, mi forma de... Y soy otro en otros ambientes. Soy hipócrita. Orgullo, hipocresía. ¿Y saben qué? Le dije tres. Fiscalía. Qué triste. Cuando entonces, como yo cumplo la ley, yo soy santo por observancia de la ley, no por apartado para salvación. Santo por observancia, soy legalista, entonces comienzo a fiscalizar los pecados ajenos y a señalarlos. Me transformo en fiscal y hasta adopto conductas punitivas y estoy de acuerdo con disciplinar, con sacar
del manto de la gracia que sí quiero que me cobije a mí. Nunca como complemento. Debemos de volver a ver la ley para que la ley nos diga, nos señale desde la voluntad y el corazón de Dios cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Porque quiere que hagamos buenas obras, a fin de que los hombres, viendo nuestras buenas obras, den gloria a nuestro Padre que está en los cielos por las buenas obras que hacemos. No gloria a nosotros, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, palabras de Jesús. Voy a citarles a un padre de la Iglesia del siglo II, Tertuliano, de Cartago. Presten atención a esto, porque nos vamos a referir ya en este final. Así como Cristo fue crucificado entre dos ladrones, de la misma manera, la doctrina de la justificación es crucificada entre dos errores opuestos: el legalismo y el libertinaje. Y la doctrina de la justificación por la gracia en el centro, y tendencias a desviarnos con el legalismo o a desviarnos con el libertinaje. El apóstol Pablo alerta a los hermanos que no hay un llamado al libertinaje. A los romanos también les escribe igual. Y dice que por haber abundado la gracia, sobreabundaremos nosotros pecando más para que la gracia tenga que sobreabundar. Dice, en ninguna manera. No, eso queda fuera. No se considera aquí. Así que, hermanos, quiero decirles una cosa más. El Dios que no acepta la suplantación de su gracia, no bendice el rechazo a su ley. Lo repito. Es el mismo Dios el que no acepta la suplantación de su gracia, el que no bendice a quienes rechazan su ley. Su ley es santa, su ley es para nuestro bien, pero hemos de observarla como consecuencia, no como complemento. El apóstol Santiago, hermano del Señor, llega a escribir una frase muy corta que conocemos bien: la fe sin obras es muerta. Reina Valera 60. Dios habla hoy, dice, la fe sin obras no existe. Es lo mismo. La fe sin obras no. Salvos para buenas obras, no salvos por buenas obras. ¿Cómo termina este breve pedazo de la carta? Dice, tan necios son. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar con la carne. Y el apóstol Pablo escribe carne y ya saben, se imaginan el término que utiliza. No pone soma, pone sarc. Tan necios son que comenzaron por el Espíritu de Dios, por el neuma, y ahora van a acabar con la carne, con tendencia al pecado. Ese es el sarc. Vamos, comenzaron por una intervención sobrenatural, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo de Dios, por el don de Dios que da su Espíritu como manantial que da agua para vida eterna, que brota desde nuestro corazón, para acabar intentando con nuestro orgullo, nuestra hipocresía y nuestra fiscalía por la carne. No. Sabiendo yo que esto no está en nuestros corazones, sabiendo yo que entendemos muy bien esto y lo observamos, quiero terminar recalcando lo que fue la idea central que les expuse al comienzo. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente, eficiente y excluyente. Por eso, igual que los reformadores, decimos hoy, solo Cristo, solo gracia, solo fe.
y que a Él sea la gloria. Oremos.